Muy buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Alex. Hace una semanita más que no los veía. Perdone que este pasado sábado no pude comunicarme en las redes debido a la poca señal donde estaba establecido en Texas. Tuve la oportunidad de llevar un estudio, pero tuvimos que mudarnos para otro lugar y la recepción no era la misma, o sea, no pude llevar la predicación de este sábado. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todas las personas y para felicitar a las madres. Recuerde que el Día de las Madres no es solamente una vez al año, la fecha segundo domingo de mayo. Día de las Madres son todos los días. Así que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todas las madres, a las de la Iglesia Jesús de Nazaret y a las del mundo entero nuevamente. Bendiciones a cada una de ustedes y de igual manera en este mes de mayo estábamos celebrando, ya que en este mes cumplimos un año más como iglesia, un año número 6, en la cual no pudimos celebrarlo de la forma que mayormente lo hacemos debido a lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Pero no dejamos de cumplir un año más. Así que éxito y felicitaciones a cada uno de los hermanos y sobre todo al Señor Jesucristo, que nos ha dado las fuerzas para poder llegar a un sexto año de existencia en la ciudad de Waterbury. Para mí es un placer ser el pastor en esta ciudad, junto a los hermanos de la iglesia, junto al pueblo de Ecuador y Puerto Rico, y gracias verdaderamente por la oportunidad que me dan de poder servirles. Y pronto estaremos juntos y allí nuevamente podremos celebrar lo que hoy no hemos podido debido a la distancia y a lo que está aconteciendo en el mundo nuevamente con esta pandemia. Siendo esa la introducción, quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas. En el capítulo 4 vamos a estar estudiando hoy versos del 1 al 11, una herencia incorruptible. Es el título para el estudio de hoy, una herencia incorruptible, bajo el tema la seguridad de la salvación. Así que en el nombre del Señor espero que en el día de hoy este estudio hable a tu vida. Recuerda que este estudio lo estaremos llevando a través del canal en YouTube, Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury, y de la misma forma estará siendo pasado en la página de la Iglesia Jesús de Nazaret a través de Facebook. Así que busca tu Biblia y búscala en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 11, y le damos lectura juntos. Dice la palabra de esta forma: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, escúchame bien, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por la naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, y me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Padre, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de poder presentar, Señor, desde mi hogar, el estudio de la palabra. Te pido, Padre, Señor, que tú hables, Señor, a las vidas que estarán conectándose a través de las redes sociales. Y te pido, Padre, que este mensaje seas tú hablando, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos. Permite, Señor amado, que tu palabra llegue, Padre amado, Señor, y sea compartida. Padre, y te damos gracias porque en medio de las limitaciones, Señor, tu palabra no se ha limitado. Podemos, Señor, seguir predicando el Evangelio a través de estos medios. Y sabemos, Padre, Señor, que el mundo será alcanzado completamente antes de tu pronto retorno. Mientras tanto, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Una herencia incorruptible. Gálatas básicamente nos está hablando de un tema sobre la herencia que hemos de recibir
y sobre todo que es incorruptible, no puede ser alterada, está segura, es algo que se ha de alcanzar en el momento que así Dios lo ha determinado. Pero en el verso 1 me gusta cómo el apóstol comienza diciendo, entre tanto que el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Primeramente tenemos que entender que el apóstol Pablo le está hablando a una audiencia romana, en la cual un niño no entiende la diferencia. Básicamente lo que está diciendo es que el niño de la casa es el dueño de todo, pero todavía no ha llegado a esa comprensión. Así que se comporta como un niño, se comporta como alguien que todavía no puede entender el valor de lo que posee. A diferencia del esclavo, el esclavo no difiere de nada porque el esclavo no es heredero de nada. Por lo tanto, lo que el apóstol quiere mostrar primeramente la comparación es que un niño es inmaduro y ha de actuar inmaduramente en cuanto a lo que él ya posee. El niño va a ser niño y se va a comportar de la forma que va a ser. Él es el heredero de todo lo que está en el hogar, pero un niño por la mentalidad que posee, pues va a actuar de una forma descuidada, va a actuar de una forma en la cual no va a estar pensando en los peligros, no va a estar pensando en las cosas que están en el hogar y no las ve como suyas. Por el contrario, sabemos que un niño tristemente no cuida muy bien las cosas. El descuido mayormente es lo que identifica a los niños, el ser descuidados, el no apreciar, no valorizar. Tú le puedes dar algo a un niño y lo pone en sus manos y muchas veces no dura ni 5 minutos en su mano cuando ya está roto. Si el niño entendiera el precio de lo que costó ese regalo, el sacrificio que el padre tuvo que hacer para que este niño tuviera ese regalo y pudiera tener la comprensión exacta de que el regalo no descendió simplemente del cielo, sino que hubo que trabajar, hubo que luchar, hubo que hacer sacrificio. Muchos padres hacen sacrificio para poder comprarle a sus hijos juguetes y ropas y calzado y todas estas cosas. Y podemos ver que el niño no entiende eso. Si el niño llegara a entender todas estas cosas y entendiera que cuesta mucho, el niño tuviera cuidado. Pero como todavía es inmaduro, no puede entender lo que está pasando en su alrededor. Si supiera todo lo que está ahí, les pertenece, lo cuidaría. Pero sabemos que un buen padre, a pesar de que el niño pueda romper muchas cosas, el padre va a seguir amándolo, va a seguir cuidándolo y sobre todo va a seguir trabajando para dejarle una buena herencia. Ahora, si el niño tuviera el conocimiento pleno de todo el sacrificio y que todas las cosas que están en el hogar le pertenecen a él, yo estoy por seguro que cuidaría mejor de sus cosas, que no trataría de romper nada. Al final, la mente de un niño, por más que tú se lo expliques, no lo va a poder entender. Y de eso se trata lo que el apóstol Pablo quiere hablarle a la gente en Galacia. Ellos habían recibido un regalo por parte de Dios. Y el regalo es que a través de Jesucristo ellos se hicieron parte de la familia del Señor. Y dice la palabra que fueron adoptados. Y es algo que quiero que se quiera entender en el día de hoy. Adoptados no significa que yo soy Jehová Junior. Yo no soy Jehová Junior. Y sobre todo, yo no soy un pequeño Dios. Y tampoco comparto el ADN del Padre. Porque muchas personas en el día de hoy hablan de que somos pequeños dioses, que somos Jehová Junior y que compartimos el ADN del Señor. No, 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 no. El ADN lo comparte el hijo legítimo. No hay otro. Si yo soy adoptado, quiere decir que yo fui amparado, ayudado. En este caso, yo fui colocado como un hijo, pero yo no era hijo legítimo. Y eso es lo que significa la adopción. Y eso es algo que el pueblo de Dios tiene que entender. Nosotros sí somos hijos de Dios, pero no porque compartimos la misma esencia de Dios, no compartimos el mismo ADN de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido adoptados. Usted va a un hogar donde hay un orfanato, usted adopta a un niño y lo hace parte de su familia, pero legítimamente en la sangre de ese adoptado no está su sangre. Simplemente usted se va a encargar de ponerle su apellido y hacerlo, colocarlo como a un hijo. Y de eso se trata
en el día de hoy una gran confusión. Las personas lo dicen a cada rato. Yo soy un pequeño Dios, yo soy Jehová Junior, y usted lo ha escuchado por ahí de muchas personas que verdaderamente no entienden y sobre todo no compartimos el ADN de nuestro Dios. Nosotros somos hijos adoptados por parte de Jesucristo. Fuimos hechos hijos ante Dios porque usted ha creído en el Señor. Ahora, Gálatas dice en el capítulo 4, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Los tutores eran esclavos de la casa, a la cual se le confiaba el cuidado de los hijos del hogar. ¿Por qué? Porque alguien tenía que supervisarlo mientras el padre hacía los negocios. Los curadores de la misma forma eran los mayordomos que administraban las propiedades hasta que este niño tuviera la edad suficiente para poder hacerlo por él mismo. Y de eso se trata lo que el apóstol Pablo le quiere dejar saber. Cuando usted viene a Cristo al principio, usted no sabe lo que verdaderamente usted ha heredado. Usted no sabe cuidar lo que Dios le ha dado. Y no solamente usted, me incluyo yo, porque no voy a decir que solamente son ustedes los que me están escuchando. Es que la realidad es, hermanos, que cuando usted viene a Cristo, muchas personas no llegan a la comprensión de lo que están recibiendo en el momento que el Señor viene a nuestras vidas. No entienden. ¿Por qué? Porque todavía son inmaduros y no pueden comportarse de la forma correcta porque tienen que ser instruidos. Y estos mayordomos, estos siervos de la casa, son los que le van a dar la formación, el cuidado, la instrucción, pero entendiendo primeramente cuál es su lugar. El mayordomo no es superior al hijo, ni de la misma forma el que lo cuida. Es simplemente una persona que trabaja para el padre de este niño y ha puesto su confianza para que este niño sea instruido de una forma tal capaz en la cual cuando llegue a una edad adulta pueda ser capaz de ser el que ministra sus bienes sin la ayuda de nadie. De eso se trata. En el capítulo, nuevamente, del libro de Gálatas, capítulo 4, vaya conmigo, en el verso 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora lo está llevando a una esfera espiritual. Hablando de nuestra pasada manera de vivir. Éramos esclavos. ¿Y de qué éramos esclavos? Del pecado. Éramos esclavos de nuestra vida. Nuestra vida no tenía valor alguno. ¿Por qué? Porque el dueño de este mundo, que se llama Satanás, éramos esclavos de él, éramos hijos de desobediencia, éramos pecadores, por lo tanto nuestro padre era Satanás antes de conocer al Señor. Entonces, en nuestro pasado, porque obviamente la palabra de Dios siempre le está hablando al pueblo de Dios. Para el mundo, recuerde que esta palabra, esta escritura, es locura, no tiene sentido, no hay efecto en ellos porque no han creído. Pero la palabra de Dios es para ti y para mí, los cuales hemos creído en la palabra, hemos creído en el testimonio, hemos recibido a Cristo. Por lo tanto, la palabra está diseñada para que nosotros podamos crecer y entender qué fue lo que Dios nos ha dado a nosotros como herencia. Lo que pasa es que todavía no la ha entregado a nuestra vida porque estamos creciendo poco a poco. Algunos de nosotros niños, algunos están madurando, pero todavía no ha llegado el tiempo completo donde la herencia, donde los ángeles del Señor junto a Jesucristo estén esperando a los redimidos y suenen las trompetas y en los cielos nos veamos con nuestro Creador y pasemos a tomar lo que Dios ha preparado para nosotros. Mientras tanto, Pablo le está diciendo, cuando nosotros estábamos en nuestra forma o nuestra pasada manera de vivir, también éramos esclavos. No existía un futuro para nosotros, simplemente era morir en esclavitud, en servidumbre. No había para nosotros una esperanza. Nuestros hijos, básicamente, serían de la misma forma esclavos también, por la razón de que una persona, siendo esclavo, que tiene un hijo en esclavitud, el niño también pasa a ser parte del que es dueño de esa persona. Todos estábamos destinados a morir. No había esperanza ni para ti ni para mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Gálatas capítulo 4, vaya conmigo. En el capítulo 4, verso 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué cumplimiento del tiempo se refiere el apóstol?
el tiempo que había Dios determinado de enviar a su unigénito al mundo. La encarnación del Todopoderoso. Lo pueden leer en los 4 evangelios. Cristo nació de mujer y creció bajo la ley y vino de parte de Dios. Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros para darnos a nosotros primeramente la oportunidad de poder llegar a ser hijos de Dios. Dice la palabra, pero el tiempo se cumplió. ¿Y cuál es el tiempo? Mira, usted continúa leyendo el verso. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué hizo Dios? Envió a sus hijos para comprarnos y para darnos la adopción. Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo y Jesús vino para comprarnos y para hacernos parte de él. Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7 dice que somos hijos de Dios y alabado sea el nombre de nuestro Señor por eso, que somos hijos de Dios por medio de esa adopción. Dice la palabra en el verso 6 al 7, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 5 dice que recibimos la adopción de hijos. Y en el versículo 6 habla, ya que entonces somos hijos, ya pasamos de esclavitud a ser parte de la familia. Y no solamente hijos, como hijos también poseeremos una herencia que viene por parte de Dios. Miremos muy bien lo que esto implica para nosotros. El Señor es nuestro Dios y la palabra Señor significa que tiene autoridad sobre nosotros. Somos esclavos, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es en el ámbito de nuestro servicio a Él. Pero no somos esclavos de la forma negativa, sino que somos sus siervos. Y estamos obligados a cumplir con las ordenanzas de nuestro Padre. Nuestro Padre da una instrucción y nosotros como sus hijos tenemos que servirle. Tenemos que hacer las cosas que Él desea. Tenemos que cumplir con su voluntad. Porque haciendo esto contaremos con su favor y con su beneplácito para nuestras vidas. Ahora, el hecho de que ahora nosotros seamos hijos no implica de que ahora yo tengo autoridad. De que ahora yo voy a sobrellevar la casa de mi padre. En la cual ahora yo voy a ordenar las cosas porque ese lugar no me corresponde. Esa posición le corresponde al Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que entender que es la adopción. Y el apóstol Pablo utiliza la palabra en el libro de Romanos, Efesios y Gálatas. La palabra adoptado nuevamente significa posicionar a alguien como hijo. En la forma que el apóstol Pablo lo está utilizando, es básicamente que Dios nos ha posicionado como hijos en su familia. Ahora, la definición no explica verdaderamente todo lo que uno puede llegar a entender. El apóstol nuevamente quiere comunicarle a los galatienses que para llegar a una mejor comprensión debemos ir a las escrituras, al libro antiguo básicamente, y a su lenguaje dentro de las culturas, que mayormente es diferente. Lo que significa, tenemos que mirar dentro del contexto. ¿Por qué Pablo, el apóstol Pablo, está utilizando la palabra adopción, herencia? ¿Qué quiere transmitir el apóstol a cada uno de estos hombres y mujeres que están escuchando su mensaje en aquel tiempo y ahora para nosotros? Cuando nosotros hablamos de adopción, hablamos de algo completamente diferente a lo que un ciudadano romano o romano griego de aquellos tiempos del Nuevo Testamento lo podía entender. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo pensamos en adopción, nosotros vamos a un lugar a buscar una criatura, un niño pequeño. La realidad es que ninguno, bueno, no puedo decir ninguno, perdóname. Cuando usted va a adoptar, usted no está pensando, quiero adoptar un muchacho de 10, 12, 15, 16 años, 17 años, por la sencilla razón de que puede que este muchacho no sea o no cumpla con sus expectativas. Sabemos que hoy en día la juventud tristemente está sin dirección por falta de un hogar.
y el ir a un lugar para adoptar a un niño ya crecido, pues no es la primera opción, aunque no es el caso en todas las personas. Mayormente cuando uno está pensando en adoptar, estamos pensando, quiero adoptar una pequeña criatura, un bebé. ¿Por qué? Porque estamos pensando, lo voy a criar desde pequeño, lo voy a formar, le voy a dar la educación para que salga un hombre de bien o de provecho. Pero aunque ese sea el pensamiento, eso no significa que sucede de esa forma. Porque usted puede adoptar un niño o una niña de recién nacido y tristemente se han dado los casos que por mejor que usted ha tratado de ayudar a esta criatura, darle el hogar, darle las cosas que se merece, proveer para ellos, en muchas ocasiones estos niños salen reverdes. En muchas ocasiones estos jóvenes, cuando se enteran de que no son hijos legítimos, de alguna forma se sienten no parte de la familia y comienzan a comportarse de una forma negativa porque no han entendido algo muy importante, que aunque ellos no eran hijos legítimos, fueron recibidos en ese hogar, lo cual ellos no merecían, porque no es la obligación de ninguno que adopta ir a adoptar. Usted no está obligado a ir a adoptar a nadie. En medio de la cultura también judía se hacían adopciones. Y se entendía que cuando una familia no podía tener hijos era una señal de desgracia, una señal de afrenta para la casa cuando no habían herederos. ¿Se acuerda el caso de Abraham? Cuando Dios le promete un hijo, él no podía tener hijos y no era porque él no podía, sino que su esposa era estéril y el hecho de que esta mujer no podía proveerle prole, darle una descendencia, iba a ser causa de dolor para él. Y él expresa al Señor, pero ¿quién me va a heredar? El esclavo que tengo en mi casa. Ya usted conoce la historia de Abraham y conocemos los resultados al final de todo esto para no entrar en ello. Pero volviendo al punto de la adopción es que la idea o la mejor idea es que cuando uno va a adoptar, uno va a buscar a un niño recién nacido para darle la formación. Cuando ya están en alta edad o más grandecitos, pues a veces uno no quiere comprometerse con dolores de cabeza. Y no espero que no se ofenda a nadie. Pero tristemente hay muchos niños que están pasando hoy en día por tantas situaciones que cuando van de hogar a hogar, de hogar a hogar, como sucede con el departamento de DCF y cosas así, pues crean tensión entre ellos mismos, desconfianza, porque ellos mismos se sienten básicamente como rechazados y están pasando de mano en mano como si fueran una bolsa de alimentos, por no decir otra cosa. Entonces, para concentrarnos en el tema, la adopción, primeramente usted tiene que entender que el que va a adoptar es el que toma la decisión. Y sobre todo, pueden haber diferentes niños y niñas, pero ya la persona tiene en su mente, el adoptador o el que va a adoptar, por decirlo de esta forma, tiene en su mente qué es lo que desea. O una niña de cierta edad, de tez clara, tez oscura, eso es variante, eso no significa nada, pero ya hay una idea. Entonces, estas personas toman la decisión de adoptar. Ahora, en estos lugares hay muchos huérfanos, pero la persona está simplemente dispuesta a adoptar a uno o dos niños si tiene los buenos recursos para hacerlo. Muchos se van a quedar sin ser adoptados. La pregunta es, ¿fue injusto esta persona por no adoptarlos a todos? ¿Fue algo no muy buen visto? Porque, ¿por qué no los adoptó a todos y solamente escogió? Y estoy presentando estas incógnitas porque Dios ha sido así. Dios adoptó a hijos, pero la palabra es bien clara, que la elección proviene por parte de Dios, que fue y que vino, que envió a su Hijo para adoptarnos. Pero Él escogió a quien quería adoptar y hacerlo parte de su familia. La elección proviene de Dios. Recuerde que las Escrituras dicen que no es que usted y yo fuimos a Dios, sino que Él vino a nosotros. Nosotros éramos los huérfanos y Dios vino a donde estábamos desamparados en ese lugar para adoptar al quien Él quiso, de la forma que Él quiso. Y sobre todo, muchas personas dicen, entonces hay injusticia en Dios porque no los adoptó a todos. Eso queda en lo que representa a Dios, en su soberanía, en la decisión que Él ha tomado, de quien Él quiso tener misericordia.
Es importante que entendamos esto. No es que Dios es imparcial, es que Dios es justo, es santo y sobre todo Él puede tomar las decisiones que Él quiera porque Él es soberano. Pero volviendo a cómo lo veían los romanos en aquel tiempo, obviamente con la influencia también de los griegos. Como le acabo de decir, en el día de hoy, usted adopción, usted va a ir a un lugar a buscar un bebé pequeño, como si fuera a adoptar una mascota, o adoptar una mascota ya grande, un perrito, por decirlo de esta forma, un perro grande, de esto, se nos hace un poco más complicado. Mayormente las personas también van a buscar el perrito más pequeño, porque es más fácil de poder manejar en esos primeros años. Ahora, la adopción de aquellos tiempos. La cultura romana no adoptaba a niños, ni tampoco a recién nacidos, por la sencilla razón de que, como le expliqué hace un principio, usted puede adoptar a un niño y tristemente este niño no rendir con las expectativas de él. Los romanos lo que hacían era que dentro de ellos adoptaban adultos, ¿sí? De 20 a 30 años. Esa era la adopción que hacían los romanos. Y es algo tremendo. Imagínense adoptar a un hombre de 20 años, de 25 años o de 30 años. Pero dentro de la cultura romana, así era la adopción. ¿Por qué? Primeramente, los que eran adoptados eran por familias de alto nivel social y económico. Casi todas las familias de aquel tiempo practicaban la adopción, teniendo aún sus propios hijos. Mire esto, teniendo aún sus propios hijos, porque cuando ellos veían que sus hijos iban por mal camino y que no iban a honrar la familia, el nombre, el apellido, pues ellos buscaban en adopción a hombres. ¿Por qué? Porque ya a los 20 años, a 30 años, ya la persona está completamente definida. Ya está capacitado, ya tiene una mente, ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya está pensando en un futuro, ya pasó las etapas que pasamos en nuestra adolescencia de crecimiento y ya tiene un entendimiento claro de lo que desean. Entonces, si por alguna razón sus hijos de la casa no podían entender o comportarse de esa forma, entonces ellos decidían básicamente ir en adopción. Dentro de la cultura romana existe un decreto llamado patria potestad, lo cual nosotros conocemos muy bien, donde el padre poseía la autoridad de deshonrar a su hijo, hasta venderlo como esclavo, y es más, dice la historia, que hasta podía matar a sus propios hijos por cualquier razón, porque tenía patria potestad sobre sus hijos. Mire esto. La razón por la cual no adoptaban niños era por las posibilidades de sobrevivencia en aquel tiempo también, es otro factor. Estos no querían arriesgarse que el niño muriera a corta edad, es una de las otras cosas. Tampoco querían arriesgar adoptar un niño porque no sabían qué clase de hombre iba a poder llegar a ser. Ellos esperaban a la edad madura, primeramente para observar el potencial de liderazgo, las facultades mentales, la disciplina y aún las propias fuerzas físicas. Ellos buscaban un candidato digno de ser herederos que pudieran garantizar un buen futuro para su familia. Espero que pueda consumir esto, pensar en esto y siga escuchando lo que le estoy diciendo. Ahora, por la necesidad que había de la familia, se daba en adopción a sus hijos. Había mucha necesidad, había mucha pobreza en aquellos tiempos. Y esa necesidad provocaba que los padres dieran en adopción a sus hijos. Pero no era porque lo estaban regalando, era porque las personas que estaban adoptando podían proveerle un futuro mejor a sus propios hijos, lo cual ellos nunca llegarían a poder hacerlo. Usted diría, pero tiene un hijo de buenas cualidades, ¿por qué no se queda con él? Cuando crezca, este puede sacarlos de donde están, puede llegarlo hacia adelante. Tristemente, esa no era la realidad. Si naciste en la clase social pobre, por más talentoso que tú pudieras haber sido, no tenías las facultades para poder sacar a tu familia hacia adelante. Pero en las manos de personas de alta sociedad, con un buen estatus social y económico, las posibilidades eran buenas. Ahora, mire esto. Existe una separación.
Cuando las familias adoptaban, estaban buscando lo mejor de lo mejor, básicamente. Mira eso. Las familias que adoptaban negociaban y venía la adopción, venía con un precio y no era nada barato. Mire esto, costaba mucho adoptar a un niño. El precio era caro, muy alto. ¿No le parece eso lo que hizo Dios? No tuvo que pagar un precio muy alto a nuestro Señor Jesucristo para poder pagar por nuestra adopción. No, a veces pensamos de que somos poca cosa, pero Dios vio el potencial que había en cada uno de sus hijos, lo cual es usted que me está escuchando, usted que vendrá el camino en el día de mañana. Dios vio un potencial en usted. No vio a un niño, no vio a un esclavo que no podía discernir. Vio las cualidades de liderazgo, vio lo que usted poseía, lo que podía dar y ofrecer, y a Dios le plació poder adoptarlo usted, pero para poder llegar a esa transacción tenía que pagar un precio, y un precio muy alto, para poder adoptarlo a usted y a mí. Poderoso nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y era algo muy oficial. En algunos casos eran requeridos altos funcionarios del Senado para poder validar esa adopción. Gobernantes, emperadores y senadores fueron adoptados en los tiempos romanos. Imagínese eso. Le voy a dar un segundito lo que me tomo este café. Está muy bueno y no quiero que se me fríe. Perdón, haga usted lo mismo si está en su hogar. Cafecito siempre es bueno y tengo la oportunidad de hacerlo. Bueno, era algo muy digno. Nuevamente, gobernantes, emperadores, senadores fueron adoptados en los tiempos romanos. El adoptado, mire esto, cuando usted es adoptado, usted recibe un nombre nuevo. Si usted era Rodríguez y yo lo adopto, usted va a dejar de ser Rodríguez y se va a convertir en Vargas. Aún más. Y es el nombre del Padre. Todos los derechos y los privilegios de esa familia se convierten de él, aunque no nació en esa casa. El niño adoptado se convierte legítimo. El hecho de que, primeramente, recibe una posición y una nueva identidad, la identidad del que hizo la adopción. Usted recibe los beneficios de eso y recibe un nuevo nombre, que en este caso sería su segundo nombre, por así decirlo. Recordemos que la adopción básicamente es una posición, posicionarnos como hijos. Recordemos que la adopción también significa la condición donde un hijo, donde se le da un hijo a un padre y que no poseía. La adopción es básicamente darle un hijo, darle un padre a alguien que no tenía padre. Formalmente y legalmente eso lo declaraste su hijo. Ahora, como parte de la ley, un hombre no podía deshonrar al adoptado. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan lo de la patria potestad? Un padre tenía autoridad sobre sus hijos. Podía venderlos, podía matarlos, podía hacer cualquier cosa con sus hijos naturales. Pero la ley prohibía que un adoptado pasara por ese cedazo. Entonces significa que el adoptado no podía ser rechazado si no cumplía con las exigencias, no podía ser vendido, no podía ser asesinado, porque la ley lo protegía. Esto es tremendo, hermanos. Y esto es lo que Pablo le está comunicando a esta audiencia. Cuando Pablo está hablando de la adopción, ellos están entendiendo dentro del contexto lo que Pablo les está dejando saber. Que su posición de hijo está garantizada, de que no pueden ser desechados, que el adoptado tiene derechos que aún se puede decir que van por encima del legítimo, porque el legítimo podía ser vendido, podía ser básicamente deshonrado, podía ser aún asesinado por su propio padre, pero el adoptado no podía pasar por eso. No podían quitarle su herencia tampoco, ni su posición.
Cuando usted adopta un hijo, usted no lo puede devolver a la agencia. Ya es adoptado. Cuando usted firmó la ley, cuando usted fue por todo ese proceso, ese es su hijo. Y va a ser su hijo hasta que usted se muera. Aunque le haya salido lo peor de lo peor, o no rindió con sus expectativas, ese es su hijo y usted no lo puede devolver atrás. Una mascota usted la puede regalar, una mascota usted la puede abandonar, y no significa que esto no suceda con los seres humanos, pero en el caso de Dios, como hijos, Dios no nos va a deshonrar, no nos va a devolver, no nos va a vender y tampoco nos va a matar. Amén, hermanos. Amén, amén, amén y amén. Espero que este estudio sea de bendición para su vida. Como parte de la ley nuevamente, la herencia le iba a corresponder. Recordemos que el hijo legítimo podía ser deshonrado, vendido, asesinado. Por esto no podía suceder con una persona adoptada. Ahora, nosotros contamos con una adopción que está segura en Cristo Jesús. Esa adopción nos garantiza esa posición. Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Recuerde que no somos hijos legítimos. No tenemos la sangre de Cristo en nuestro interior. Ya sabemos que la sangre de Cristo es anunciada en las Escrituras, pero eso no significa que usted tiene la sangre de Dios en sus venas. Lo que significa es que usted ha sido hecho hijo por medio de una adopción que costó mucho a nuestro Dios, que el sacrificio de su Hijo amado, de su unigénito, del que verdaderamente comparte el ADN de Dios, es Jesucristo, el único. Fuera de él no hay otro que comparta la esencia completa del Dios soberano que reina en el mundo y en el universo. Ahora, con eso nos ha dado a nosotros la garantía de que si ya hemos sido hechos hijos adoptados desde el momento que se firmó ese documento, usted pasó a ser parte de la familia de Dios y Dios no lo puede echar para afuera por la sencilla razón que violaría su palabra y lo que él ha establecido. El amor de Dios es para siempre. La eternidad, Dios nos ama y nos ha guardado y vino a nuestro rescate, pagó el precio para librarnos porque quiso que nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. En él está garantizada nuestra herencia. La herencia del adoptado no podía ser quitada y nosotros somos esos adoptados, hijos por medio de la redención, en la cual Cristo pagó un precio muy alto. Dice que la ceremonia para hacerse oficial de la adopción, volviendo a lo de Roma, se hacía delante de 7 testigos. ¿Por qué esa cantidad? Primeramente para establecer la legalidad de la adopción. Por si acaso alguno de los hijos naturales del padre se levantara para negar la veracidad de esa adopción, esta ceremonia o este formato de adopción se llevaba frente a 7 testigos para que ningún hijo se levantara en ira, en celos contra el adoptado. Porque recuerde que el padre adoptaba porque sus hijos no cualificaban. Y para hacer a este adoptado la cabeza de la familia. Podían levantarse los hijos en contra del adoptado diciendo que eso nunca fue algo real, pero los 7 testigos que estaban dentro de esa ceremonia podían dar certificación de que la adopción se llevó, de que el precio se pagó y que legítimamente esta persona fue hecha parte de esta familia. Así que ningún hijo legítimo podía quitarle el valor y sobre todo negar que esta persona había sido adoptada por su padre. Por eso es que se buscaban 7 testigos para validar la adopción. Nosotros sabemos que nosotros tenemos un gran testigo de nuestra adopción y se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio para cuando se levanta el enemigo para decir tú no eres hijo, tú no eres nadie. El Espíritu Santo, nuestro testigo que habita en nosotros y que nos ha sellado, da testimonio delante de todo de que nosotros hemos sido comprados, de que nosotros hemos sido adoptados y que la adopción se llevó a su totalidad de tal forma que fue algo legítimo porque el precio se pagó en la cruz del Calvario y el testigo, el Espíritu Santo que estaba ahí es el que declara delante del mundo entero que somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
contamos con un gran testigo. No, y dice la palabra que también el Espíritu Santo se conoce como el espíritu de los 7 espíritus, pero eso es otra cosa que no quiero entrar en el día de hoy. No es que sean 7 Espíritus Santos, es uno. Pero Gálatas capítulo 6 dice, perdón, Gálatas capítulo 4, versos 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mira, como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Romanos capítulo 8, versos 15 al 16 dice de esta forma. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es más, hay veces que el ser humano, nosotros mismos como creyentes, a veces dudamos si somos hijos de Dios. A veces pensamos que Dios no nos ama. A veces pensamos que Dios nos va a devolver, que nos va a echar nuevamente al orfanatorio, por así decirlo. Pero la realidad es que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que da testimonio, de que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16, lo vuelvo y lo leo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que el evento, la ceremonia, el proceso de adopción se llevó a cabo y que ya tú eres parte de Dios, eres parte de su familia. Por lo tanto, tienes una herencia que proviene por parte de tu Padre. Nadie te la puede quitar. Te pertenece a ti. Y cuando se levantan otros para acusarte, para decirte, y eso que eres cristiano, y eso que te llamas hijo de Dios, si nosotros fallamos, si nosotros pecamos, seguro que sí. No hay ningún hombre perfecto. La palabra dice que todos somos pecadores. Es más, la palabra dice que todos nos desviamos y que somos inútiles. Eso es lo que la palabra dice del ser humano. Pero a pesar de todo, a Dios le pareció el adoptar a hijos e hijas para ser parte de su familia. Y en Cristo Jesús, usted tiene la garantía de una herencia incorruptible. No hay nada. Recuerde que hay una ley que lo protege. Y es esta. En la ley del amor de Dios. Dios no se va a cansar de ti. Es como tú, padre, que estás aquí escuchándome a través de estas redes. Tu hijo es tu hijo. Tu hija es tu hija. Puede que sea un hombre de bien o puede que sea una persona que te esté haciendo sufrir mucho y que las lágrimas que tú botas cada día por ellos son imparables. Pero al final de la noche, tú sabes muy bien que es tu hijo y es tu hija. Estando en malos pasos, haciendo las cosas incorrectas, te duele porque es tu hijo, pero tú no puedes renunciar a ellos y básicamente decir, ya tú no eres mi hijo más. Aunque personas con el coraje lo han dicho, pero hay algo que usted no puede hacer y es negar que son sus hijos. Porque dentro de su sangre, usted sí comparte, o ellos sí comparten el ADN suyo. Son suyos. Y por más dolor de cabeza que un niño o un hijo te pueda hacer pasar, al final yo sé, cuando es un padre o una madre que verdaderamente aman, sufren por ellos y nunca negarían que estas personas que están arrastrados en muchas situaciones difíciles, su paternidad sobre ellos. Ellos siempre, un buen padre va a reconocer a su hijo, salga como salga. Imagínate Dios, si nosotros somos capaces de poder amar a un hijo que está en las drogas, amar a una hija que está en las calles, amar a nuestros hijos que están a veces extraviados en las cosas del mundo, y nos duele y nos llora. Además, muchos hemos hecho sufrir tanto a nuestros padres, pero al final un buen padre, una buena madre, nunca va a negar que son sus hijos. Y si nosotros siendo malos y siendo pecadores podemos guardar amor para nuestros hijos de esa misma forma, ¿cómo usted piensa que Dios va a cansarse de ser su padre
y que va a echarlo afuera y le va a quitar la paternidad que ya Él te dio. Y no fue algo que no le costó nada, pagó mucho para adoptarte a ti. Derramó su vida por completo para que tú fueras parte de su familia. Tú piensas que Dios ahora, porque quizás hoy no te estás comportando a la altura, recuerda que estás ahora bajo tutores que te están enseñando para que puedas entender el valor, no para que te comportes como un esclavo, no para que no tengas discernimiento, pero Dios ha enviado tutores a tu alrededor para que te enseñen y puedas entender cuál es el valor de lo que Dios ha depositado en ti. Y que la herencia de la vida eterna es eterna. No es una vida temporal. Dios te dio vida eterna. Y en el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, las Escrituras dicen que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Tu nombre. Y ese nombre, se podría decir entre comillas, el apellido. Somos hijos de Dios. Dios nos ha dado un nombre nuevo. Dios no se equivocó al escogerte a ti y al escogerme a mí. Dios está trabajando en tu vida. Recuérdate de algo. La adopción, los resultados de la adopción romana. Mire esto. Voy a concluir. ¿Cuáles eran los resultados de la adopción romana? Primero, recibía a un nuevo padre. Quizás tenía un padre, pero el padre lo dio para proveer para su hijo. Y si a lo mejor no tenía ninguno. De la misma forma, recibe un nuevo padre. Mire esto. Toda deuda previa que poseía el adoptado era eliminada. Si alguien me adoptara a mí, yo sería feliz. Pasé de los 30 años, tengo 47, pero tengo deuditas que... Perdóname, es parte de mi personalidad si no me conoce. Pero toda deuda previa era eliminada. Quedaba completamente en cero. Tercero, tenía la seguridad en la adopción. El adoptado nunca se le podía revocar esa adopción. Nunca. Y hasta el día de hoy eso continúa así. Usted adopta a alguien, usted nunca puede revocarle esa adopción. Y sobre todo se convertía también en heredero de todo. Si el padre tenía otros hijos y estos no podían suplantar ni adquirir la herencia del adoptado. Estos podían participar como coherederos, pero no despojarlo de su herencia. Y quinto, tenía que ser comprado con un precio muy alto. Resultados de la adopción romana, hablando de esto, recibió un nuevo padre, su deuda era completamente eliminada, seguridad en la adopción, heredero o coheredero junto a sus hermanos, y por la seguridad de que habían sido comprados con un precio muy alto. ¿No es eso lo que Dios hace o está haciendo o hizo, como usted lo quiera poner en su mente en el día de hoy? Usted ha recibido a Dios, el Creador, como Padre. Su deuda, fuera toda sus pecados, la deuda del pecado, toda fue perdonada en la cruz del Calvario. Ya no somos deudores porque Cristo pagó por nosotros nuestra deuda. No tenemos más deuda, no le debemos más nada al enemigo. Nuestras vidas fueron compradas, fuimos posicionados dentro de la casa de Dios y como hijos también herederos. Y tenemos que estar seguros que la adopción es irrevocable, hermano. Amén, sí, Señor. Entonces, ¿por qué dudamos de la salvación? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué decimos que la salvación se pierde? La adopción no se puede revocar. De la misma forma, la adopción, de la misma forma, la seguridad de la salvación, Dios no puede quitarte lo que ya te entregó para ser tuyo. Porque Él tomó esa decisión antes de tú llegar a Él. Entonces, ¿tenemos un nuevo Padre? Seguro que sí. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Juan capítulo 1, verso 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La soberanía de Dios. La elección basada en Dios.
Usted ha sido, no fue porque usted tiene la sangre de Dios en sus venas. Quite eso en su pensamiento si le ha llegado. Usted no es Jehová Junior tampoco. Claro. Usted no tiene autoridad tampoco. La autoridad la posee Dios. No podemos decretar, no podemos hacer nada que Dios no nos autorice a hacer. Pero dentro de eso hay beneficios. Porque somos sus hijos. Ahora, nuestras deudas, ¿fueron todas perdonadas? Pues seguro que sí. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Sí, señor. Otra versión Aleluya. dice, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en los decretos contra nosotros, y nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las deudas fueron todas pagadas. Acuérdense que si me quiere adoptar, comuníquese conmigo. No lo escuché. Yo no sé. Poderoso es nuestro Dios. Ahora, ¿tenemos herencia? Es la pregunta. ¿Y cuál es esa herencia? Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Escuchó eso? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Ahora, ¿tenemos seguridad de la adopción? Romanos 8, verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Eso es una promesa, estamos esperando ese momento. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó, tú le perteneces a Él. Y si te ha dado dones, de la misma forma no te los va a quitar. ¿Y cuál es el don? La herencia. Es irrevocable. Básicamente tu herencia es incorruptible, la vas a obtener, cree, mantente, confía. Efesios capítulo 1 verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no tenía que adoptar a nadie. Dios no iba a dejar de ser Dios. Dios pudo haberse quedado inmóvil y no hacer nada por una humanidad caída. Él estaba y estará sentado en su trono y tiene a sus ángeles alrededor de él. Él no tenía por qué hacerse hombre y venir a sufrir y por ti y por mí para pagar un precio, para pagar nuestra deuda. Él nos pudo haber dejado a nosotros deudores, condenados a la esclavitud y a una muerte eterna. Pero según el puro afecto de su voluntad, Él quiso adoptarnos porque nos amó. De la misma forma, Dios nos ha comprado y a un precio muy alto. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres nuevamente. Y entonces, el Espíritu Santo pone al pecador dentro de la familia de Dios como una persona perdonada. ¿Qué hace eso? El Espíritu Santo nos da la convicción a nosotros para creer en el mensaje de Jesucristo. Y nos cambia de pecadores a hijos. Nos posiciona para darnos a nosotros un padre, haciéndonos entender que ya la deuda fue pagada y que ya el acto legal de la adopción fue ejecutado y hay un testigo, el mismo Espíritu. Dice la palabra que verdaderamente nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino el espíritu de la adopción. Ahora, la herencia, la única forma que no se puede recibir es que usted la deje perder y que no la reclame. Y esto es en el mundo, esto es en lo terrenal. Porque son dos cosas muy diferentes. No va a decir, ve que se pierde la herencia, se pierde la salvación. No es eso lo que quiero decir. En el mundo secular, usted puede tener, a lo mejor sin saber, un terreno.
Y puede que usted no se dé cuenta hasta mucho tiempo. Y a lo mejor en ese terreno han construido muchas cosas. O quizás es un monte perdido. Póngalo de cualquiera de las dos formas. En el momento que usted se entera de que alguien le dejó la herencia y que esa es su tierra, su posesión, lo que a usted le dejaron, usted tiene todo el derecho de ir a ese lugar y reclamar lo que a usted le pertenece. Si hicieron edificios y no llegan a un acuerdo con usted, usted tiene la autoridad de mandarlos a sacar fuera todos. Y si es un monte abandonado, usted tiene también la autoridad de poder poseerlo. Así que, primeramente entiendes que la herencia es tuya mientras tú vivas. Y en Cristo tenemos vida eterna. La herencia es tuya. Nuestra herencia es incorruptible porque nuestro Dios no es un Dios corrupto, no es un Dios mentiroso. Si te prometió, lo va a cumplir. Y sobre todo, ya tú eres hijo e hija de Dios. No se va a arrepentir de amarte, no se va a doler por haberte adoptado. Por el contrario, cuando fue a la cruz, fue pensando en la adopción de cada uno de nosotros para darnos la herencia que no merecíamos. Porque hay algo que usted tiene que entender sobre la herencia. Es al que el Padre se la quiera dar. El Padre no está obligado a dársela a nadie, al menos que Él lo sienta. Y qué bueno que el Padre, sentado en su trono, quiso compartir su herencia con su amado Hijo Jesús y nosotros como coherederos juntamente con Él para heredar todas las cosas y sobre todo la vida eterna que Él ha preparado para aquellos que le aman. Espero que este estudio haya hablado a tu vida en el día de hoy. Espero, menos los chistes que hice, y sí, espero que te hayas reído, espero que te hayas reído un poco conmigo. Pero la palabra es clara. Y en cuestión a la palabra soy bastante serio. Y quiero que entiendas en el día de hoy de que si Dios te prometió estar contigo hasta el fin, va a estar contigo hasta el fin. Y Dios ya te adoptó. Por lo tanto ya tú eres hijo. Ya tú no posees el nombre pecador. Ahora posees el nombre redimido. Así que ya tú has sido sellado. El Espíritu Santo es el testigo que te habla a tu espíritu y te convence de que sí eres hijo de Dios. Así que no dudes más, o no dudemos más, de quiénes somos en Cristo. Nosotros hemos sido comprados a un precio muy caro. Y esa salvación es completa en Cristo. Si perdiéramos la herencia, si perdiéramos la salvación, entonces significa que el sacrificio de Cristo no valió la pena. Porque hubiese sido insuficiente para poder rescatarnos. Pero sabemos que el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, nos hizo perfectos. Amén, para con Dios. Y fue aceptado por el Padre con un olor fragante. El sacrificio de Cristo fue aceptado de una forma en la cual no hacen falta más sacrificios para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios y ser aceptados como sus hijos. Pero para esto, usted tiene que creer en quién es Jesús y lo que le costó al mismo Padre para poder adoptarte a ti y a mí. Que Dios te bendiga en esta gloriosa noche. Espero que esta palabra haya hablado a tu corazón. Compártela con estas amistades que tienes, con tu familia, y déjale saber que verdaderamente Dios tiene amor y misericordia y que Dios desea nuestro bien y sobre todo quiere que tú seas parte de su familia. No dudes, la herencia es tuya y está garantizada y fue firmada con tinta de sangre. Ese nombre escrito en el libro de la vida no es borrado en el día de mañana. Tu herencia no se la van a dar a otro. No te van a vender la esclavitud nuevamente. ¿Por qué? Porque existe un acto legal llevado en la cruz del Calvario que garantizó nuestra herencia y nuestra adopción para ser parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Padre, Señor, en esta noche te doy gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este estudio con las personas que a través de las redes sociales están escuchando y estarán escuchando en el día de mañana. Nosotros, Padre mío, Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti están garantizadas la vida y la salvación.
Y te pido, Padre Señor, que nos ayudes a seguir perseverando, entendiendo que en estos momentos quizás nos estamos comportando como niños, pero tú has puesto tutores a nuestro alrededor para que nos enseñen a entender y a valorizar lo que hemos recibido. Y entender, Padre mío, que somos herederos. El niño se comporta de la forma sin saber que es Señor de todo. Y no es que nosotros seamos el Señor de todo, porque el Señor de todo se llama Jesucristo. Pero una forma, Padre mío, Señor, de ilustrarnos a nuestras vidas, que nosotros somos también herederos de todos, coherederos juntamente con Jesucristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre Señor, que esta palabra, Señor, traiga convicción a nuestras vidas y sobre todo seguridad de nuestra salvación y de nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero nuevamente poder compartir la palabra contigo este próximo sábado, pero mientras tanto mantente conectado. Iglesia Jesús de Nazaret, en la página de Facebook lo tenemos, al igual que en YouTube se estará grabando este servicio para ponerlo en la página de YouTube, Iglesia Jesús de Nazaret Waterbury. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias.